Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Te alabamos, Señor, te damos gracias, te entregamos este encuentro que queremos compartir. Queremos conocerte más, queremos amarte más, queremos descubrirte presente en la liturgia de la Iglesia. Danos tu Espíritu Santo, para que guiados por Él, sostenidos por Él, iluminados por Él, podamos alcanzar la vida eterna, aquí en los signos sacramentales. Ven Espíritu Santo, ven por medio de María. Ven Espíritu Santo, ven por medio de María. Ven Espíritu Santo, ven por medio de María. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este curso de liturgia que comenzamos a compartir hoy. Si alguien por el chat me puede decir si se escucha bien, así ya comenzamos a compartir el contenido. Con que alguien me ponga que se escucha bien, ya es suficiente. Sí, padre. Bueno, les comparto en primer lugar cómo va a ser la dinámica. Teniendo en cuenta que las charlas van a ser grabadas, yo he experimentado ya desde este último tiempo que conviene que el desarrollo sea homogéneo, que sea continuado, es decir, que no haya interacción en el transcurso de las charlas, porque para aquellos que la tienen que ver después o para ustedes mismos si las quieren volver a ver, es mucho más llevadero si está todo de corrido la exposición. Es hora de la siesta aquí en Argentina, así que a algunos quizás le baja un poquito el sueño. Espero que no al expositor, pero después lo pueden volver a ver en otro horario, quizá un poquito donde estamos con más lucidez. No obstante, trataré de hacerlo de modo ágil y aquellos que vayan teniendo preguntas, dudas, incertidumbres, cuestiones que quisieran por ahí clarificar, las anotan en su cuadernito, las tienen presentes y después al final las pueden poner o por escrito o al final si vamos a tener la posibilidad de interactuar encendiendo el micrófono, ¿sí? Bueno, mi nombre es Leandro Daniel Bonín, yo soy sacerdote de la Arquidiócesis de Paraná. Hay muchos de los que están participando a quienes conozco personalmente. Voy viendo varias caritas conocidas y otros por el nombre. También de alguna forma hemos interactuado, otros nos conectamos por primera vez. He dado clases de liturgia durante 9 años y medio en Paraná, en el profesorado Fons Vitae, profesorado de Ciencia Sagrada. La liturgia siempre me ha gustado muchísimo, desde mis tiempos como laico, antes de entrar al seminario, y como seminarista también siempre me gustó muchísimo. De hecho, el padre Haller, que fue nuestro profesor de liturgia en el seminario, fue quien después, al tener que dejar las horas en el profesorado, me recomendó ahí ante el rectorado del profesorado para que pudiera continuar con sus clases. Lo hice hasta que fui enviado a misionar al Chaco. Y como por ahí les compartía también en la introducción o en el texto de difusión, en ese texto les decía que tuve la oportunidad también de publicar algunos libros que tienen que ver con la liturgia. Por ejemplo, el de 7 canastas, que es un libro sobre la Santa Misa. También 24 horas santas con María, si bien es de adoración, pero tiene que ver siempre con la Eucaristía. El Gran Tesoro, que es un libro de la misa para los niños, y también un libro sobre el canto y la música en la liturgia, un canto nuevo para el Señor. Así que entre las cosas que por ahí he podido ir escribiendo y proponiendo, han estado también los temas litúrgicos siempre. Bueno, nosotros, como habrán visto, quizás en el texto que circuló, en la pequeña página que circulaba como difusión, tenemos por delante 10 unidades. La primera unidad es una unidad meramente introductoria
que no la vamos a poder desarrollar porque es bastante técnica y creo que también puede ser no de tanto interés para la mayoría. Hace así como una distinción entre la liturgia y la ciencia litúrgica, que sí es muy importante que nosotros la tengamos presente. La liturgia es lo que nosotros vivimos, lo que nosotros celebramos, aquello en lo cual nosotros nos introducimos cada vez que nos acercamos a las celebraciones de la iglesia. La ciencia litúrgica es la reflexión sobre la acción litúrgica, una reflexión teológica que tiene, por supuesto, como toda ciencia, un método que tiene una forma de ser desarrollada, de ser desplegada, y que por lo tanto tiene determinadas características. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros va a ser un intento de exposición ordenada de la ciencia litúrgica. La liturgia en la iglesia comenzó el día mismo de Pentecostés, como vamos a ver. La ciencia litúrgica apareció después. Ya podemos ver en el Nuevo Testamento algunos esbozos de ciencia litúrgica, es decir, la iglesia que empieza a reflexionar sobre lo que celebraba en las celebraciones justamente de los sacramentos, de los sacramentales y demás. Y después los padres de la iglesia tienen bellísimas, preciosísimas reflexiones sobre el misterio de la liturgia, pero tal como la conocemos, a la ciencia litúrgica es de los siglos XVI, XVII y XVIII en adelante. Y en nuestro tiempo está muy, pero muy desarrollada. Hay universidades donde se estudia la ciencia litúrgica. Uno puede recibirse de licenciado en liturgia, de doctor en liturgia, como gracias a Dios también aquí en la diócesis de Paraná tenemos algunos sacerdotes que se han capacitado en este sentido. Y en relación al objeto, nosotros, ¿de qué hablamos cuando hablamos de liturgia? Esto lo voy a mencionar muchas veces porque es algo importante. De hecho, alguien me preguntaba, padre, ¿el curso va a tratar sobre la misa? Y entonces yo le decía, no, el curso va a tratar sobre la liturgia. Por supuesto que la misa es la máxima expresión de la liturgia de la iglesia, pero la liturgia es más que la misa. Entonces, ¿a qué llamamos nosotros liturgia? Es decir, ¿qué actos, qué acciones, qué ocasiones que nosotros realizamos en la iglesia se encuadran dentro de la liturgia? Y esto, el que tiene para anotar y quiere anotar, lo puede tener allí bien presente. Dentro de las celebraciones litúrgicas entran los 7 sacramentos, los sacramentales, la liturgia de las horas y las exequias cristianas. Los 7 sacramentos, que los conocemos bien desde la catequesis, los sacramentales, y ahí entran las bendiciones, las consagraciones y los exorcismos. Los exorcismos también son celebraciones litúrgicas, pero no son un sacramento. Las exequias, que son las celebraciones que se hacen por los difuntos, las oraciones litúrgicas por los difuntos y la liturgia de las horas. Todo eso queda comprendido dentro del objeto que nosotros intentaremos estudiar. Pero por supuesto, en este pequeño curso no vamos a detenernos en cada una de todas esas celebraciones. Imagínense, podríamos dar solo un curso sobre el sacramento de la unción de los enfermos, solo un curso sobre las exequias cristianas, solo un curso sobre el ritual de exorcismos. Lo que vamos a tratar es de encontrar los elementos comunes a todas las celebraciones litúrgicas. Entonces, ese es como lo que vamos a tener como eje en todo momento. Hay 7 sacramentos, hay un montón de sacramentales, están las exequias cristianas y está la liturgia de las horas. ¿Qué es lo común a todas esas celebraciones? Ese va a ser el objeto que vamos a tratar de profundizar como elementos de reflexión en este curso, ¿sí? Obviamente, como la celebración litúrgica por excelencia es la misa,
y esto en los años que me tocó dar liturgia en el profesorado, traté de enriquecerlo, pero no es tan sencillo. Casi la mayoría de los ejemplos, o muchísimos ejemplos, van a ser sobre los sacramentos. Y debo reconocer casi como una limitación mía, pero que bueno, me gusta tanto la misa que muchos ejemplos van a ser sobre la misa. Y al mismo tiempo, me parece que si bien eso es una limitación, también está bueno porque el lugar donde nosotros tocamos la liturgia cotidianamente y semanalmente por lo menos, muchos de ustedes misa diaria, seguramente también, es la celebración eucarística. Pero siempre acordémonos que cuando hablamos de liturgia, no hablamos solo de la misa, sino de todas estas otras expresiones de la vida litúrgica de la Iglesia. ¿Mm? Bueno, entonces, vamos a comenzar el desarrollo de lo que en el programita aparecía como unidad 2. Pero quédense tranquilos que este apunte se los voy a mandar por correo electrónico, lo que yo ahora voy a utilizar como eje del desarrollo. No se los mando antes porque también por experiencia, por lo menos en mi caso, cuando he sido alumno, cuando uno tiene los apuntes antes, a veces eso no le ayuda tanto a prestar atención. Entonces, para que ustedes, el que pueda, vaya tomando nota, voy a tratar de ser claro en la exposición, y después cuando tenga el apunte, lo puede imprimir o lo puede leer en la computadora o incluso en el celular, y van a encontrar todos los contenidos bastante ordenaditos allí, pero con los comentarios que yo voy a tratar de ir haciendo en este momento. Cuando nosotros nos presentamos frente a la liturgia, lo primero que nos queremos preguntar es, ¿qué es la liturgia? Y al igual que pasa con otras realidades de nuestra vida cotidiana, nosotros lo podemos definir por su dimensión exterior y su dimensión visible y su dimensión sensible, o lo podemos definir por su dimensión interior. Pongo un ejemplo. Si yo le pregunto a alguien, ¿qué es un abrazo? ¿Qué es un abrazo? Esa persona me podría decir, un abrazo es un movimiento que alguien hace extendiendo sus brazos y rodeando con sus brazos el cuerpo de otra persona. ¿Sería una definición válida de abrazo eso que acabo de decir? Sí, porque describe la dimensión visible del abrazo. Ahora, si yo respondiera, un abrazo es una expresión de afecto intenso que suelen darse los amigos, los novios, los padres y los hijos. ¿Sería correcta esa definición? También. Pero lo que estaría diciendo esta segunda definición es lo invisible. Es lo que oculta y al mismo tiempo manifiesta el gesto corporal. La primera definición solo miraba lo exterior, brazos extendidos de una persona que rodea el cuerpo de otra persona. Es correcta, pero es incompleta. La segunda, expresión de afecto entre determinadas personas que tienen cierto vínculo afectivo, pero no me la describe. Bueno, con la liturgia pasa exactamente lo mismo. En la liturgia tenemos algo que se ve y algo que no se ve. De hecho, nosotros cuando vamos a la liturgia, a una celebración, lo primero que encontramos es lo sensible. Vamos a un edificio que tiene características determinadas, es una sala grande, que tiene una mesa en el centro, hay una lámpara que es normalmente eléctrica, que está en un lugar particular, y en ese lugar encontramos una cajita especialmente ornamentada, encontramos flores, encontramos estatuas, y encontramos una comunidad reunida. Imaginemos que nosotros nunca fuimos a una celebración litúrgica y no tenemos fe y nadie nos ha dicho nada todavía. Vemos que la gente se para, se sienta, a veces está callada, a veces habla, a veces canta, hay personas que lloran, otras que están así como inmutables. Dentro de ese grupo humano reunido en un lugar muy especial,
hay uno o varios que están vestidos de manera rara, que no están vestidos de la forma que se viste la gente común, sino que están vestidos con una ropa larga, con determinados colores. Hay alguien que tiene, por ejemplo, un cosito, vamos a decirlo así, con una cadenita, con un recipiente con carbones, y de esos carbones sale humo. Uno ve, ¿no? Y ve que, por ejemplo, hay velas, hay un montón de luces prendidas, pero hay velas. ¿Por qué hay velas si hay luces prendidas? Y por qué también hay un libro grande el cual el sacerdote va leyendo, o por ejemplo, en determinada celebración se le echa agua en la cabeza a un bebé que parece recién bañado, porque lo trajeron impecable de la casa. ¿Por qué le echan agua en la cabeza? No sé si me explico. Nos encontramos con algo visible y nosotros podríamos decir, sí, eso visible es la liturgia, pero eso es lo visible, lo sensible, lo externo de la liturgia. Eso solo no sería todavía liturgia. ¿Por qué? Imaginemos que están filmando una película y que todos los que están haciendo eso son actores, pero el que está allí vestido de forma especial no tiene el orden sagrado. ¿Ocurriría algo de verdad en esa reunión? No. Serían actores que representarían un papel y que podrían cumplir hasta incluso más prolijamente que los curas de verdad y que los monaguillos de verdad y que los fieles de verdad, lo que aparentemente tiene que cumplirse en una celebración litúrgica, pero no habría liturgia. Detrás de todo eso, visible, sensible, hay una realidad escondida. Y si ustedes quieren, acá introducimos una palabra nueva que es la palabra misterio. Cuando hablamos de la palabra misterio, no me estoy refiriendo a que es algo difícil, a algo que es imposible de entender. Me estoy refiriendo a la realidad divina que está al mismo tiempo oculta y al mismo tiempo se está revelando en los gestos, en las palabras, en las acciones, en los colores, en los olores, en los elementos visibles. Entonces, en esta unidad, que es la primera unidad que vamos a desarrollar, vamos a detenernos en ese algo invisible a los ojos, no captable por los sentidos, pero que es lo más importante. Luego, en las otras unidades, a partir de la unidad 3 en adelante, vamos a tratar de ver lo externo y cómo es la relación entre lo externo y lo interno. ¿Cuál es el peligro al estudiar liturgia? Por ejemplo, es pensar que saber liturgia es conocer espectacularmente y con enorme precisión todos los detalles exteriores. ¿Son importantes los detalles exteriores? Por supuesto que sí, porque nosotros somos seres encarnados, no somos ángeles. Lo exterior está llamado a ser un camino hacia lo interior, pero no basta solo lo externo. Y esto no lo digo yo. Allí en esta unidad que llamamos ¿qué es la liturgia? El concepto de liturgia, la naturaleza de liturgia, Pío XII, ya antes del Concilio Vaticano II, 15 años antes, en 1947, publicó una encíclica llamada Mediator Dei, una de sus encíclicas más importantes. Pío XII era un papa que amaba la liturgia y sus celebraciones eran también muy, pero muy impactantes. Y Pío XII, en esa encíclica Mediator Dei, dice que hay conceptos incompletos de la liturgia, ideas incompletas, que no son totalmente falsas, porque lo que dicen son elementos que forman parte del evento litúrgico, pero no lo agotan. La primera idea, nos dice Pío XII, él lo expresa así: no tienen noción exacta de la Sagrada Liturgia los que la consideran como una parte solo externa y sensible del culto divino o un ceremonial decorativo. Una parte solo externa del culto divino o un ceremonial. La liturgia reducida a ceremonia. Una ceremonia, algo que se hace externa y visiblemente. Eso sería la liturgia.
A esto se ha llamado la idea estética. Y esto queda, por ejemplo, aparece cuando una persona, por ejemplo, hace mucho que no va a misa, o incluso un no creyente, un no bautizado, o alguien de otra religión dice, qué linda la misa, qué bonito que fue todo, qué bien que cantó el coro, qué hermoso que está ornamentada la parroquia. La idea estética es la que se detiene, pero sobre todo la que reduce el conocimiento y la experiencia litúrgica solo en la fuerza de los signos. Y se queda allí nomás. Entonces, según esta idea estética de la liturgia, y si nosotros la tuviéramos, y a veces si se manifiesta en nuestra vida, es conformarnos con que la misa sea linda o las celebraciones sean lindas. Qué lindo el bautismo, qué linda la celebración de las exequias, sin anhelar, procurar y buscar algo más profundo, algo más interior, algo más espiritual. Esta idea de la liturgia se hizo fuerte en la época barroca, que corresponde a los siglos XVII y también mediados del siglo XVIII. Esta época barroca, también en el ámbito del arte, resaltaba los aspectos periféricos y estas celebraciones se hacen brillantes y espectaculares, tanto en a veces la duplicación y la multiplicación de los gestos, en el modo de las vestiduras de los ministros, también un modo de música litúrgica que iba perdiendo la sencillez que la misma Iglesia había pedido siempre. Entonces, atención, cuando yo digo la idea estética de la liturgia es una idea incompleta, no quiere decir que no haya que tener en cuenta la estética. El problema es la reducción. La liturgia tiene que ser bien hecha, con arte, ser bella y tocar lo sensible. Hace poco el Papa Francisco publicó una carta que se llama Desiderio Desideravi y habla mucho allí del ars celebrandi y de la belleza, de la dignidad y del decoro de las celebraciones, y que tenemos que cuidarlo, y especialmente los ministros de la Iglesia son llamados a cuidarlo. Los sentimientos, las emociones, son parte integrante del ser humano, y como es toda la persona la que participa de la celebración, todo lo que pueda de alguna manera tocar la sensibilidad es valioso, siempre y cuando nosotros no reduzcamos la experiencia litúrgica a una experiencia meramente estética. La acción celebrativa entonces exige un espacio para reconocer los sentimientos y expresarlos comunitariamente. Puede estar, y es bueno que esté, la dimensión emocional, la dimensión afectiva, pero no podemos confundir esto con el sentimentalismo. Una cosa es hacer espacio a los sentimientos, a las emociones, al mundo de la afectividad, sobre todo al mundo del corazón, en ese sentido que tiene en la Biblia como la sede de los pensamientos, sentimientos, emociones y decisiones, y otra cosa es caer en el sentimentalismo. El peligro es conformarnos con ritos bellos, bien realizados, sin tener en cuenta lo interior. Y voy a poner un ejemplo bien concreto. Cuando nosotros, algunos de ustedes son catequistas quizás, ¿no? Preparamos la celebración de la confirmación de un grupo de niños. ¿Está bien que ensayemos los cantos? Está genial. Que el coro salga afinado. Está buenísimo, por favor, siempre que se pueda, que los coros salgan afinados. Que los niños canten y que sea precioso escuchar a los niños cantar. Que los niños estén impecables, que los bancos estén ornamentados, que la iglesia esté perfumada, que los arreglos florales estén preciosos. Todo eso es genial. Pero si yo como catequista me conformo solo con eso y no procuro que los niños se dispongan internamente a recibir el Espíritu Santo, quiere decir que tengo una idea reductiva de la experiencia litúrgica, que he entrado en esto que Pío XII se llamaba la idea estética de la liturgia. El que no tiene fe va a decir qué hermoso todo, qué precioso todo, todo salió perfecto.
Pero nosotros sabemos que, por experiencia, que es mucho más que eso. Y también sabemos lo contrario, y esto no para contraponer, porque tenemos que evitar las falsas dialécticas. A veces hemos tenido experiencias de misas o de incluso, no sé, vamos a otro sacramento, la reconciliación. Capaz que un día, no sé, lo encontramos al cura. Hace poquito me confesé con un sacerdote que venía de hacer unas compras en el centro y estaba todo así, venía, bueno, un día de calor, todo medio desprolijo, y le pedí, padre, ¿me puedes confesar? Bueno, y el padre ahí nomás como estaba, hizo la señal de la cruz, me administró el sacramento de la reconciliación y recibí una gracia impresionante. ¿Por qué? Porque yo estaba dispuesto, porque él me administró el sacramento válidamente e incluso porque su consejo fue muy oportuno. Podemos decir que externamente a este sacramento le faltaban algunos elementos quizá de decoro, no tenía colocada el alba, la estola, no estábamos en el confesionario, no hubo una celebración penitencial previa y sin embargo obró Dios con enorme eficacia, porque estaban dadas las condiciones interiores. Y podría suceder lo contrario. Entonces, no se trata de oponer, pero sí se trata de no reducir la liturgia a la dimensión simplemente estética. Segunda idea reductiva, como lo menciona Pío XII, él habla de la idea jurídica de la liturgia. Dice él que también tienen una concepción equivocada los que consideran como mero conjunto de leyes y preceptos con los que la jerarquía eclesiástica ordena el cumplimiento de los ritos. La palabra jurídica, por eso se dice idea jurídica, la palabra jurídica viene de ius, iuris, que significa ley, podríamos decir significa norma también. Entonces, ¿qué sería la liturgia? Y bueno, la liturgia es lo que está mandado, lo que está reglamentado. Hay un gran espacio de libertad, pero hay cosas que hay que hacerlas como la iglesia las ha mandado. ¿Y cuál sería el error o el reduccionismo de esta visión? Conformarnos con cumplir las normas. Entonces, yo cumplí las normas litúrgicas, listo, ya puedo quedarme satisfecho, porque la celebración fue válida, el sacramento o el sacramental se cumplió, no violamos ninguna norma, no cometimos ningún abuso litúrgico, estamos tranquilos. Y evidentemente que cumplir las normas litúrgicas es algo valioso, es algo importante. Ya vamos a leer algunos textos muy, pero muy fuertes del cardenal Ratzinger en su momento sobre lo que ha sucedido a veces cuando se han despreciado las normas. Pero yo no me puedo conformar con cumplir. Pongo aquí un ejemplo, algunos de ustedes quizás reza o celebra, mejor dicho, o ha celebrado la liturgia de las horas, laudes, vísperas, etcétera, ¿no? Yo como sacerdote, los consagrados, normalmente tenemos también el compromiso de hacer laudes, vísperas, oficio de lectura, hora intermedia completa. Y yo puedo decir, cumplí, cumplí, hice todas las horas litúrgicas. Hoy hice el oficio, hice laudes, hice sexta, vísperas y completas. Pero las hice, no sé, las hice mientras miraba los goles de Argentina en la preparación al Mundial. Sí, pero yo estaba celebrando, pero con el otro ojo estaba, pero yo estaba diciendo los salmos, ¿eh? Pero mientras estaba chequeando cómo habían sido los partidos de los jugadores de la selección en Europa. O la hice a toda velocidad, ¿no? O a la mañana dije, bueno, a la mañana voy a celebrar todas las horas, liturgia de las horas, así durante el día me quedo tranquilo, ya no tengo que rezar. Perdonen, yo espero no escandalizar a nadie con esto, pero uno puede decir, cumplí, sí, sí, cumplí, porque de principio a fin pronuncié todos los salmos, los himnos, etc. Pero yo puedo decir que celebré bellamente, dignamente, con fruto, con profundidad, con actitud cultural, con actitud de apertura a la gracia de Dios. Y acá también podemos decir que junto con la idea juridicista aparece la mentalidad rubricista. ¿Qué significa esto del rubricismo?
Bueno, la palabra rubricismo viene de rúbrica, obviamente. Y rúbrica viene de ruber. Ruber en latín es rojo. Algunos de ustedes conocen los libros litúrgicos y saben que los libros litúrgicos tienen partes escritas en negro y partes escritas en rojo. Lo que está en rojo no se lee, son las normas para que está realizando la celebración. Entonces, ¿qué es mentalidad rubricista? Cuando yo solamente le doy importancia a cumplir las rúbricas. Yo sigo meticulosamente lo que dicen las rúbricas. Y por eso me conformo. Y ya me quedo tranquilo porque celebré bien. Entonces, ¿es necesario valorar las leyes litúrgicas? ¿Es necesario valorar las normas litúrgicas? Por supuesto que sí, pero no nos podemos conformar con esto. No nos podemos conformar con decir, en esta celebración no se violó ninguna norma, no se cometió ningún abuso litúrgico. Entonces, acá caímos, también en la iglesia ha ocurrido que se cayó en otro extremo, también señalado y condenado por el Papa Francisco en la Desiderio Desideravi, que es la excesiva creatividad. Incluso el Papa Francisco habla de una creatividad salvaje, con esas frases que usa él así tan fuertes, donde algunas veces para oponerse a una mentalidad demasiado rubricista, se pasó al otro extremo. No, hay que tener libertad, la misa es un encuentro de hermanos, somos todos hijos de Dios, no tenemos que atarnos tanto a los libros, podemos ser espontáneos, y así se ha llegado a una gran desorientación en el pueblo de Dios. Esto no lo digo yo, ustedes lo van a tener en el apunte, y allí hay un texto del cardenal Ratzinger que es muy, pero muy importante. Dice allí, lo van a tener en la página número 3 del apunte, dice el cardenal Ratzinger en un libro que se llama Informes sobre la Fe. Lo que tiene que encontrarse de nuevo plenamente en la liturgia es el carácter predeterminado, no arbitrario, imperturbable e impasible del culto litúrgico. Y dice el cardenal, después Papa Benedicto XVI, ahora Papa Emérito, ha habido años, recuerda, en que los fieles, al prepararse para asistir a un rito, a la misma misa, se preguntaban de qué modo se desencadenaría aquel día la creatividad del celebrante, lo cual estaba en abierta contradicción con la advertencia insólitamente severa y solemne del concilio, que nadie, fuera de la Santa Sede y de la jerarquía episcopal, que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia de la liturgia. Eso está en Sacrosanctum Concilium número 7. Aclaro, Sacrosanctum Concilium es el documento del Concilio Vaticano II que trata sobre la Sagrada Liturgia, es el primero que fue promulgado por los obispos al final de la segunda sesión del concilio. Fíjense este texto de Cardenal Ratzinger. La liturgia no es un show, no es un espectáculo, no necesita directores geniales y actores de talento. La liturgia no vive de sorpresas simpáticas, de ocurrencias cautivadoras, sino de repeticiones solemnes. La liturgia no debe expresar la actualidad, el momento efímero, sino el misterio de lo sagrado. Muchos han pensado y dicho que la liturgia debe ser hecha por toda la comunidad para que sea verdaderamente suya. ¿Es esta una visión que ha llevado a medir el resultado de la liturgia en términos de eficacia espectacular, de entretenimiento? De este modo, se ha dispersado el propium litúrgico, que no proviene de lo que nosotros hacemos, sino del hecho de que aquí acontece algo que todos nosotros juntos somos incapaces de hacer. En la liturgia opera una fuerza, un poder, que ni siquiera la iglesia entera puede conferirse. Lo que en ella se manifiesta es lo absolutamente otro a través de la comunidad, la cual no es dueña, sino sierva, mero instrumento, llega hasta nosotros. Bueno, después lo pueden leer al texto, es imperdible y es también como un gran examen de conciencia, no solo para los pastores, sino para todos aquellos laicos que de alguna u otra manera han formado, forman parte de los equipos de liturgia
y en los cuales siempre estamos con este riesgo, ¿no? Y perdonen si acabo algunos comentarios así más bien pastorales, pero a veces es como que vemos en YouTube, ¿no? Ah, yo vi una misa en internet que en tal lado, para la misa de niños hicieron tal y cual cosa. Entonces nosotros vamos a copiar esto o aquello, vamos a hacer esto o aquello otro, y el sacerdote que se vistió de, no sé, de payaso, y el otro que entró en bicicleta, el otro que entró haciendo malabarismo, y sí parecía que los chicos se reían porque nuestros chicos no participan. Pero es que de verdad es eso. Y cuando nosotros multiplicamos estos intentos humanos en la liturgia de llamar la atención, en el fondo el riesgo es que ocultemos más que manifestar ese algo, eso profundo, que es lo que da sentido a todo. Pero entonces, bueno, ya basta de introducción. ¿Qué es lo que ocurre en la liturgia? Es lo que está debajo de los signos, ¿sí? Entonces, dijimos, la liturgia tiene una dimensión visible, una dimensión invisible. Tenemos que tratar de tener una comprensión adecuada. La Iglesia ha señalado dos visiones incompletas de la liturgia: la idea estética, solo la belleza, solo lo que toca los sentimientos y emociones; una idea jurídica, basta con cumplir, con que no cometamos abusos y listo, nos quedamos conformes, ya cumplimos. Pero, ¿qué es la liturgia en esta dimensión interior? ¿Qué es lo que, esta que decía recién Ratzinger, esta fuerza, este algo con mayúscula que opera debajo de los signos? En el apunte ustedes van a encontrar que yo no sigo directamente la definición del Concilio Vaticano II, sino que sigo el catecismo. Y déjenme decirles, esto lo repito una y otra vez, que el catecismo de la Iglesia Católica es tal vez el mayor tesoro que hoy tenemos los católicos. Si alguien no lo tiene el catecismo, no deje de tenerlo. Hoy lo tenemos en internet, lo tenemos en aplicaciones del celular. Había un profesor que tuvimos aquí en el seminario de Paraná que se llamaba Padre Luis Melchiori, sacerdote muy, muy genio, al mismo tiempo muy simpático, muy divertido. Y él, cuando nos hablaba de Santo Tomás de Aquino, nos decía: lean la Suma que no muerde. Lean la Suma Teológica, que no muerde. Bueno, a mí me encanta un poco parafrasearlo y decir: leamos el catecismo, que no muerde. Vayamos al catecismo, busquemos el catecismo, profundicemos en el catecismo, que es el gran regalo que Juan Pablo II y Benedicto XVI, siendo cardenal, nos dejaron para los católicos, sobre todo en este tiempo donde tenemos bastante confusión y donde a veces encontramos las posturas más diversas, especialmente en las redes sociales, entre sacerdotes, entre cardenales, entre obispos, posturas directamente contrarias. ¿Dónde podemos ir a buscar la seguridad de la doctrina católica? En el catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, el tratado que el catecismo trae sobre liturgia es preciosísimo. Es breve, es conciso, pero lo nuclear es imperdible. Trae toda la riqueza del Concilio Vaticano II, pero le agrega dos dimensiones que en el concilio están apenas insinuadas. La primera es la dimensión trinitaria de la liturgia. Cuando habla de la liturgia, nos la muestra como procedente del Padre y teniendo al Padre como fin, el Padre fuente y fin de la liturgia. Nos presenta a Jesucristo, mediador y sumo sacerdote, Jesucristo en su misterio pascual, y nos habla, por supuesto, de la acción del Espíritu Santo en la liturgia, que el gran actor, el gran protagonista de la liturgia cristiana, podemos decir que es el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay liturgia católica. Entonces está esta centralidad en la Pascua y está también la dimensión trinitaria. ¿Y por qué el concilio empezó por la liturgia? Ahí también van a encontrar en el apunte otra cita de Cardenal Ratzinger. Dice que al principio parecía que la razón por la cual los padres del concilio abordaron el tema litúrgico como primero era una razón práctica, como que se veía en la iglesia la necesidad de adaptar, de ayornar los ritos, las celebraciones, porque había muchas personas que les resultaban difíciles de acceder. Esa parecía que era la razón, pero en realidad la razón es mucho más profunda, es una razón no práctica, sino teológica. Lo primero para la iglesia es la adoración.
que el concilio haya empezado hablándonos de la liturgia es toda una enseñanza, revela una intencionalidad pedagógica. Lo primero para el cristiano, para la iglesia, es adorar a su Señor. La iglesia existe, en primer lugar, para ser en el mundo un lugar de adoración, un lugar donde Dios se da y donde el hombre se da a Dios. La liturgia es, esto ya voy adelantando un poco, es el cielo en la tierra. Y entonces, es lo primero porque en el fondo es lo definitivo. La liturgia es lo más importante porque la vida eterna consistirá en una eterna liturgia. Y entonces tenemos que ver esto y al empezar por la liturgia quiere decir que lo primero es Dios. Lo primero es Dios. Lo más importante es Dios. Esto lo dijo también Pablo VI y lo cita el Papa Francisco en la Desiderio Desideravi. Cuando termina la segunda sesión del concilio, justamente acaba de promulgar el documento sobre la liturgia. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de la liturgia? Acá, de nuevo, abro un poquito el zoom y recordemos que el catecismo tiene 4 partes. La primera, sobre el credo, la profesión de fe. La segunda, sobre la liturgia, especialmente sobre los sacramentos, pero sobre la liturgia. La tercera, sobre los mandamientos, sobre la vida moral. Y la cuarta, sobre la oración. El orden del catecismo no es aleatorio, no es que no afecta al resultado, no, es sumamente importante. Porque la liturgia está entre la fe y la vida. Para poder comprender la liturgia y celebrar bien la liturgia, es necesario que creamos primero. Dios se revela y nosotros le respondemos a través del acto de fe. Pero luego de que nos hemos encontrado con Dios en la liturgia y Dios ha transformado nuestra vida en la liturgia, es necesario que se siga una vida nueva, una vida distinta, una vida según el Espíritu Santo, una vida de acuerdo a los sentimientos de Cristo Jesús, con un corazón nuevo, ese corazón nuevo que nos da la liturgia, llevamos adelante una vida nueva. Pero primero es la fe. Y acá otro comentario, ¿no? Otro comentario que tal vez les puede servir a que son catequistas evangelizadores. Pero lo voy a decir muy gráficamente con un ejemplo muy actual de mi parroquia. Estamos arrancando con un grupito de jóvenes, ¿no? Aquí en la parroquia, porque en la parroquia no teníamos jóvenes. Con el seminarista invitamos, convocamos y son poquitos chicos, ¿no? Y los chicos se están reuniendo, pero no vienen a misa. ¿Y qué piensa uno? ¿Cómo no van a venir a misa? ¿Cómo no vienen a misa? Pero la pregunta previa es esta. Estos chicos que están comenzando a venir y a reunirse, ¿tienen fe? ¿Creen en Jesús? Porque lo primero es la fe. Y a veces uno, en la impaciencia, quisiera que ya vengan a misa. Que ya vengan a misa. Catequesis de iniciación. A veces también charlas que tenemos con los catequistas aquí en la parroquia. Pero ¿por qué los chicos de primer año no vienen a misa? Pero les digo, es que esos chicos de primer año, hoy por hoy, proceden de familias que en lo real muchas veces no viven la fe. ¿Cómo les vamos a exigir que vengan a misa si ellos, por primera vez a los 7, 8, 9, 10 años, están encontrando un mundo nuevo porque sus familias durante toda esa etapa de su infancia no los trajeron? Entonces, ojalá vinieran todos y encantadísimos nosotros de recibirlos. Pero lo primero que tenemos que suscitar en ellos es la fe. Que crean en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Que adhieran a Jesús, que lo anhelen, que lo deseen, que crean en su iglesia, que se sientan parte de su iglesia y que por eso, poco a poco, quieran y vayan comprendiendo la necesidad de introducirse en la vida de los sacramentos. ¿Mm? ¿Por qué no te confesás? Le decimos a un amigo. No, tenés que confesarte. Pero que la celebración litúrgica de la reconciliación tiene que estar precedida por la fe.
Si no hay fe, el sacramento carece de sentido. Es cierto que el sacramento robustece la fe, pero tiene que haber una fe inicial para que ese sacramento tenga sentido. Otro comentario pastoral, por favor, usted va a decir, este padre se pasa hablando de cuestiones de las parroquias, pero creo que esto es lo que nos hace interesante por ahí tal vez a la exposición. Si yo tengo un colegio secundario y de los 300 chicos, de esos 300 chicos, vos le preguntás, ¿quiénes creen en Dios? Y te dicen, no sé, 50 te dicen que sí, y los otros 200 te dicen que no saben, y 50 te dicen que no. ¿Tiene sentido obligar a todos esos 300 chicos a ir a misa? Hacerles una misa a 300 chicos de los cuales por lo menos 250 no están seguros si creen en Dios o no. Yo solo lo planteo como pregunta, porque en esto todos podemos llegar a tener alguna opinión diversa, y también sabemos que Dios a veces se vale de una celebración bella para suscitar la fe, pero en el camino pedagógico que nosotros queremos hacer, ¿se puede obligar a alguien que no cree a estar en una celebración? ¿Tiene sentido y es respetuoso de lo que nos enseña también nuestra Santa Madre Iglesia? Bueno, me fui por las ramas. Entonces, razón de ser de la liturgia. Punto 1066. Voy siguiendo la punta, así que después lo van a tener. Dice el Catecismo: en el símbolo de la fe, la Iglesia confiesa el misterio de la Santísima Trinidad y su designio benevolente. Sobre todo la creación. El Padre realiza el misterio de su voluntad, dando a su Hijo amado y al Espíritu Santo para la salvación del mundo y para la gloria de su nombre. Tal es el misterio de Cristo, revelado y realizado en la historia según un plan, una disposición sabiamente ordenada que Pablo llama la economía del misterio y que la tradición patrística llamará la economía del Verbo encarnado o la economía de la salvación. Yo sé que solo escuchándolo es difícil el texto, pero después leyéndolo se va a entender mejor. Entonces, en el credo, nosotros es como que vemos el primer momento. Dios crea, y cuando el hombre peca, Dios sale a buscarlo, y para buscarlo envía a su Hijo. Y su Hijo se encarna, muere en la cruz y resucita para salvarnos. A eso nosotros lo llamamos, nos dice el Catecismo, la economía del Verbo encarnado o la economía de la salvación. La palabra economía viene del griego oikos, nomos, que se traduciría como la ley de la casa, pero en el fondo podemos nosotros interpretarlo así como simplemente una disposición o un plan, ¿no? El plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que todos los hombres se salven, y para salvar a todos los hombres envía a su Hijo. Esto, podemos decir así, va desde el año que inicia la creación, o desde que el hombre comete el pecado original, hasta el día de la resurrección. Y ahí tenemos como dos etapas, ¿sí? Los padres y también el catecismo nos habla de que hay tres etapas en la historia de la salvación. Hay una primera etapa que es de anuncio y de preparación. ¿Y desde cuándo va de esa? Va desde el protoevangelio, o sea, cuando Dios le dice a la serpiente: pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, él te aplastará la cabeza. Protoevangelio. Dios ya anuncia que va a salvar a la humanidad del pecado. Y llega hasta cuando el ángel Gabriel es enviado a la casa de María. Algunos dicen llega hasta que María es concebida, porque María es concebida sin pecado original. Pero bueno, todo eso es preparación. Se anuncia lo que va a ocurrir. Se prepara. Dios elige y forma un pueblo y envía a los profetas y se va revelando poco a poco. ¿Sí? Entonces, esa etapa se llama anuncio y preparación. La etapa central se llama la de plenitud y cumplimiento. ¿Y de dónde surgen esas dos palabras? De la Escritura. Dice la carta a los Gálatas: cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo.
plenitud. Y también, ¿se acuerdan cuando Jesús va a la sinagoga de Cafarnaúm y dice, después de leer Isaías, dice, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura? Se ha cumplido. O cuando dice Jesús, ¿se acuerdan en el Sermón de la Montaña? Yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Entonces, primera etapa va desde el pecado original, o desde la creación, podríamos incluso decir, hasta la encarnación. La segunda, desde la encarnación del Verbo hasta Pentecostés. Y la tercera se llama actualización y permanencia. Una primera etapa anuncia y prepara. En la plenitud de los tiempos, etapa de plenitud y cumplimiento, Dios realiza su designio salvífico, pero ese designio salvífico que tuvo lugar en un punto concreto de la historia y del espacio, algunos de ustedes quizá viajó a Tierra Santa, no a la Tierra Santa de Buenos Aires, ¿no? Sino a la Tierra Santa en Palestina, en Israel. Hubo un espacio físico, geográfico. Nazaret, Belén, Jerusalén, el Monte Calvario, el Santo Sepulcro. Ahí, en el tiempo y en la historia, Dios realizó la salvación. Pero esa salvación estaba destinada no a unos pocos hombres, a los que estaban presentes en el Calvario, a los que estaban presentes en el cenáculo. Esa salvación estaba destinada a todos los hombres de todos los tiempos. Y ahí se abre la tercera etapa de la historia de la salvación, que la llamamos actualización y permanencia. Entonces, al que le gusta puede hacer un gráfico, una línea de tiempo. Primera etapa, anuncio y preparación. La etapa central, que es la más cortita, pero la más importante, plenitud y cumplimiento. La tercera etapa, actualización y permanencia. ¿Sí? Entonces, les leo el 1067. Catecismo. Cristo el Señor realizó esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios. Fíjense, ¿no? Redención humana y glorificación de Dios. Presten atención, hay un movimiento descendente y un movimiento ascendente. Dios que salva a la humanidad, desciende a salvar a la humanidad, a redimir, pero también Jesús como verdadero hombre que asciende y glorifica al Padre. Descendente, ascendente. Este movimiento va a ser continuo en la vida de Cristo, en la Pascua de Jesús y por ende también en la liturgia. Lo ascendente y lo descendente van siempre juntos. Esto entonces lo realizó Cristo. Dios lo había preparado a través de las maravillas que hizo en el pueblo en la Antigua Alianza, y Cristo lo realizó principalmente en el misterio pascual de su bienaventurada pasión. Y acá entonces tenemos que decir esto con muchísima claridad, porque lo dice el catecismo. En la liturgia, la Iglesia celebra principalmente el misterio pascual, por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación. Misterio pascual. Cuando teníamos clases, yo siempre ponía MP, MP, MP. Y me acuerdo que en los apuntes de liturgia estaba lleno de MP, 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 porque es el corazón. ¿Qué es el misterio pascual? La pasión, la muerte, atención, el descenso a los infiernos. No nos olvidemos, el descenso a los infiernos es clave en el misterio pascual, porque es en el descenso a los infiernos, es en esta aceptación, este gustar la muerte por parte de Jesucristo, donde Él toca hasta la máxima profundidad la experiencia humana, porque Él se quiso hacer uno, igual a nosotros en todo, menos en el pecado, y para hacerse igual en todo al ser humano, gustó la muerte, dice el catecismo. Descendió a los infiernos, allí donde estaba la oveja perdida, donde estaba Adán.
la resurrección, la ascensión al cielo. Todo eso es misterio pascual. Pasión, muerte, descenso a los infiernos, resurrección y ascensión a los cielos. Entonces, cuando nosotros celebramos la liturgia, lo que celebramos principalmente es el misterio pascual. Y aquí recordemos también un concepto propio de la teología clásica, es que la redención humana, el rescate de la humanidad, tiene una dimensión objetiva y una subjetiva. O sea, Cristo cuando vivió su misterio pascual, ya nos redimió a todos. Redención objetiva. Él derramó su sangre por todos. Pero nosotros, a lo largo de la historia, tenemos que hacer experiencia de la redención. Y eso lo llamamos redención subjetiva. Por eso, las palabras de la consagración, en el actual texto, dice, como dice la Escritura, que derrama su sangre por ustedes y por muchos. ¿Por qué dice por muchos? Él la derrama por todos, pero como depende de nuestra libre aceptación, muchas veces no se da la totalidad de la aceptación. Pero entonces hay una redención objetiva que ocurrió en ese misterio pascual, y hay una redención subjetiva, que es cuando yo me abro al amor redentor de Jesucristo. Yo me dejo salvar, me dejo redimir. Entonces, vamos a redondear ahora el concepto de misterio pascual. Está en el punto 1085, pero esto me parece tan pero tan importante que se los voy a compartir en pantalla. A mí personalmente me fascina este texto 1085. A ver si alguien en el chat me puede decir si se ve bien. ¿Se está viendo ahí en la pantalla? Bien, punto 1085 del Catecismo. De verdad que este punto, no sé, a mí como que me pone la piel de gallina, es como que me hace vibrar, me sumerge siempre como en un estado de contemplación y no estoy exagerando, creo, sino al contrario. En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Cuando digo liturgia de la Iglesia, liturgia de las horas, exequias, bautismo, confirmación, un exorcismo, significa y realiza su misterio pascual. Durante su vida terrestre, Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual. O sea, todo lo que Cristo iba haciendo, los pequeños milagros, las enseñanzas, los grandes milagros, eran como un anticipo, como un preludio, como unas arras, como una probadita de lo que iba a acontecer en la Pascua. Cuando llegó su hora, por eso el Evangelio de Juan habla de la hora, la hora, la hora, y lo dice en Juan 13, sabiendo que había llegado la hora de pasar a este mundo al Padre, o lo mismo en Juan 17, ¿se acuerdan cuando Cristo empieza la oración sacerdotal? Dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu nombre, glorifica a tu Hijo. Y acá es impresionante. Cristo vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. Esto es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, año 30, Jerusalén, hubo testigos bajo Poncio Pilato, pero es un acontecimiento absolutamente singular. Atención, todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan y son absorbidos
por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó la muerte, y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos, y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. Bueno, de verdad que es como súper profundo y es mucho más que para explicar, es como para tratar de contemplar lo que ha ocurrido en esa hora sagrada, la hora. A mí personalmente me impacta mucho esto, ¿no? Los acontecimientos suceden una vez y pasan, son absorbidos por el pasado. Pero Cristo muere en un acto de oblación perfecta. A Él no le quitan la vida, Él la da. Y cada persona humana, por ejemplo, muere y la muerte sella el último acto de su libertad y su voluntad. Si nosotros morimos orientados hacia Dios, quedamos eternamente orientados hacia Dios. Si morimos de espaldas a Dios, quedamos eternamente de espaldas a Dios. Pues bien, Cristo es persona divina, pero tiene naturaleza humana. Y Él muere en actitud oblativa. Muere entregándose por amor. Muere pasando y padeciendo. Muere pascualizado, podríamos decir. Entonces, el acto de entrega de Cristo no queda absorbido por el pasado, sino que permanece para siempre y participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos. A Monseñor Carlick, que formó parte de la redacción del Catecismo, arzobispo de Paraná, y dicen algunos que participó especialmente en la redacción de esta sección sobre la liturgia, le gustaba decir que en la liturgia de la Iglesia nosotros celebramos a Cristo eternizado en su Pascua. Cristo eternizado en el acto de entregarse al Padre y de entregarse totalmente por amor a la humanidad. Entonces, así está Jesucristo resucitado. Por eso, en el libro del Apocalipsis, cuando se nos presenta a Jesús, se lo presenta como el Cordero degollado y en pie. Cristo, Cordero degollado y en pie. ¿Qué quiere decir? Es el viviente, pero está degollado, o sea, está como en el acto de morir, no de ser muerto, sino de morir. Y está en pie porque está viviente, porque está resucitado. Entonces, lo que se hace presente en cada celebración litúrgica es Jesucristo glorificado, pero en el acto de su entrega pascual. ¿Y dónde está la Pascua de Jesús? Y acá no sé, a algunos les gusta más, a otros no. A mí me sirve por lo menos esta metáfora espacial. La Pascua de Cristo no está atrás. La Pascua de Cristo no está en el pasado. Sí, ocurrió realmente hace casi ya 2000 años, en el año 30 aproximadamente. La Pascua de Cristo, Cristo pascual, Cristo eternizado en su Pascua, está arriba. Cristo eternizado en su Pascua está eternizado, está absorbido, está totalmente impregnado, atravesado, está totalmente sumergido como verdadero Dios, pero también como verdadero hombre, en el abrazo trinitario, en la eternidad. Entonces, como Él está arriba, vamos a decir, está en la dimensión de la eternidad, no solo atrás, lo que nosotros hacemos en cada celebración litúrgica es hacerlo presente a través de los signos y símbolos aquí y ahora. Ese acto
eterno, realizado en el tiempo, pero eternizado, porque es el acto de la entrega absoluta del Dios hecho hombre, es el que se manifiesta a través de los humildes signos y símbolos de las celebraciones litúrgicas de la Iglesia. ¿Mm? Bueno, esto después cada uno vuelve a leer ese punto, está dentro de los apuntes, yo se lo puse aparte con letra grande para que lo puedan tal vez visualizar con más claridad. Es en el fondo. Vaya a donde vaya, haga lo que haga, celebre lo que celebre en la Iglesia, siempre es principalmente esto, un encuentro con el amor pascual de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, una irrupción de la eternidad en el tiempo. Un descender de lo divino en lo humano y un ascender de lo humano hacia lo divino. Es algo tan grande y tan impresionante que nosotros, por supuesto, frente a esto, y cuando tomamos conciencia y Dios nos va regalando, nos sentimos así como muy pequeñitos, ¿no? La santidad de Dios, la presencia del amor redentor, la presencia del resucitado, de aquel que está sentado a la derecha del Padre y que nos introduce también a nosotros a la derecha del Padre en cada celebración litúrgica. Entonces, nosotros estamos en la tercera etapa. La tercera etapa se llama de la dispensación del misterio. Las dos primeras la podemos agrupar en un nombre que es la economía del misterio. La tercera, dispensación del misterio. Y eso está en el punto 1076 del Catecismo. El día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se manifiesta al mundo. El don del Espíritu inaugura un tiempo nuevo en la dispensación del misterio. Es el tiempo de la Iglesia, durante el cual Cristo manifiesta, hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de la Iglesia hasta que Él venga. Manifiesta, hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de la Iglesia. Estos tres verbos son esenciales. Entonces, cada celebración lo muestra, lo manifiesta, pero lo hace realmente presente y lo da. La sangre redentora de Cristo en la cruz se regala, se ofrece, se dona a través del agua, del aceite, de la voz del sacerdote, del consentimiento de los esposos, a veces también de un modo distinto, de una simple oración de bendición, que puede ser en algunos casos pronunciada por laicos también. Se hace presente en la liturgia de las horas o en la oración de las exequias. La sangre derramada en la cruz se comunica a lo largo de la historia de este modo tan discreto y tan sencillo. Dice entonces también el Catecismo: durante este tiempo de la Iglesia, Cristo vive y actúa en su Iglesia y con ella ya de una manera nueva, la propia de este tiempo nuevo. Actúa por los sacramentos, por la economía sacramental, a través de los cuales se da la comunicación de los frutos del misterio pascual de Cristo en la celebración de la liturgia sacramental de la Iglesia. De hecho, había algunas representaciones, quizás no tan nuevas, pero sí muy preciosas, donde, por ejemplo, se representaba a Cristo crucificado y del costado de Cristo es como que surgían 7 arroyos y su sangre se ramificaba en 7, y cada uno de esos 7 arroyos que brotaban del corazón de Cristo, que comunicaban su sangre, eran los 7 sacramentos. Bueno, es necesario que ampliemos, no son solo los sacramentos, también son los sacramentales, las exequias, la liturgia de las horas, pero indudablemente que los sacramentos lo hacen de una manera muy, pero muy particular. ¿Por qué es posible esto? Porque el misterio pascual es el único acontecimiento de la historia que no pasa, sino que domina todos los tiempos porque forma parte de la eternidad. Y ahora sí,
vamos a los puntitos del catecismo que hablan específicamente de la liturgia, de la palabra liturgia y del concepto de liturgia, después de esta introducción que tiene que ver sobre todo con el misterio. Pero antes quiero leerles estas frases que también son fruto de meditación, de reflexión, muy inspiradas sobre todo en la teología litúrgica de Benedicto XVI. ¿Qué es la liturgia de la Iglesia? Es Cristo que ahora salva al mundo de manera sacramental. La hemorroísa tocó los flecos de su manto. Nosotros hoy somos tocados por el agua del bautismo, pero es el mismo Cristo, el que salvó a la hemorroísa de su enfermedad, el que nos salva a nosotros del pecado. Lázaro fue resucitado cuando Cristo dijo: Lázaro, ven afuera. Nosotros pasamos de la muerte a la vida cuando el sacerdote in persona Christi dice: yo te absuelvo de tus pecados. Es el mismo Cristo, siempre es Él que continúa, que prolonga, que perpetúa, que hace actual lo que durante su vida pública realizaba de otro modo. Esta liturgia es Dios que sale a buscarnos, Dios que se nos comunica, Dios que nos salva. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo salen a mendigar el amor del hombre. Monseñor Carle le encantaba decir que hay un doble movimiento, el exitus y el reditus. El exitus es Dios que sale a buscar al hombre, y el reditus es el hombre que retorna a Dios. La liturgia forma parte, en primer lugar, del exitus divino. Él viene por amor. La liturgia es un adviento constante. Es Él que anhela estar entre los hijos de los hombres. Y esto quiere decir que los principales protagonistas de la liturgia no somos nosotros. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuanto más nosotros nos corramos y cuanto más se manifieste que son ellos el centro, mucho mejor van a ser nuestras celebraciones. Esto lo vamos a retomar, por supuesto, en próximas unidades. Punto 1069, Catecismo de la Iglesia Católica. Significado de la palabra liturgia. La palabra liturgia significa originariamente obra o quehacer público. Servicio de parte de y en favor del pueblo. En griego se dice leiturgia y es una palabra compuesta. La palabra leit viene de laos, que significa pueblo, y ergon, que significa obra. Pero entonces tengan en cuenta que tiene esos dos componentes. Es una acción, es una obra, es algo que se hace y que tiene como otro polo el pueblo. Pero puede aplicarse en un doble sentido. Que el pueblo hace la obra o que la obra se hace en favor del pueblo. Y van a ver que las dos son verdaderas. ¿Por qué? Porque el nuevo pueblo de Dios, el pueblo salvado, el pueblo sacerdotal, es la Iglesia. Entonces la liturgia no es un acto individual, sino que es un acto eclesial. Es la Iglesia como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, que realiza una obra para glorificar a Dios. Dimensión ascendente. Pero también podemos decir que es la obra que Dios realiza en favor de su pueblo. Por eso, a que le guste la etimología, va a ver en el apunte otros elementos más o del desarrollo semántico, los distintos usos que se le dio a lo largo de la historia antes del mundo bíblico y dentro de la Biblia. En la tradición cristiana quiere significar que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y Sumo Sacerdote, continúa en su iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención. Esa sería casi como una definición. Entonces, ¿qué significa liturgia? Así muy sencillamente, está formado por dos palabras, pueblo y obra.
y se puede interpretar en los dos sentidos. El pueblo de Dios realiza una obra, es decir, una acción para dar culto a Dios, o también se puede entender al revés, y las dos son verdaderas. Dios realiza una obra en beneficio y para salvar a su pueblo. Pero siempre están los dos polos, pueblo y obra, acción. Y en ella, Cristo continúa en la iglesia, con ella y por ella, la obra de la redención. Esta palabra en el Antiguo Testamento, en la versión griega, ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito casi en su totalidad en hebreo, aunque hay algunos libros que solo están en griego, pero bueno, en griego la palabra liturgia solo se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar del culto del templo, de los sacrificios, de los rituales que los sacerdotes, los sumos sacerdotes, daban a Dios en el templo. Y siempre en el Antiguo Testamento se distingue de otras dos palabras que se usan para hablar del culto privado, que son dulía y latría. O sea que cuando alguien rezaba en su casa, cuando alguien adoraba a Dios pero en soledad o de manera individual, se utilizaba latría o dulía. En cambio, cuando se hablaba del culto en el templo, se utilizaba la palabra liturgia. Y en el Nuevo Testamento se utiliza dos veces para designar el culto divino. La cita del catecismo, esto es 1070, es Hechos 13, ahí está hablando del culto cristiano, y Lucas 1, que es cuando se anuncia la concepción de Juan Bautista, y ese es el culto del Antiguo Testamento. Recuerden que Zacarías era sumo sacerdote. Pero también, y esto es muy interesante, en el Nuevo Testamento se usa la palabra liturgia para hablar del anuncio del Evangelio y de la caridad en acto. Esto es muy interesante. Entonces, de alguna manera, toda la vida cristiana tiene esta doble dimensión, descendente y ascendente. Tanto la fe como la celebración, como la vida, están llamadas a ser vividas con esta dimensión litúrgica. Dios presenta en nuestra vida, nosotros que queremos volver a Dios. Aunque en un sentido técnico, solo nos vamos a referir a las celebraciones comunitarias de nuestra fe. Entonces, la definición que trae el Vaticano II, en realidad, y ese es el tercer puntito de la unidad, no es una definición en el sentido clásico. No es tal vez tan clara y fácil de memorizar. Y los elementos fundamentales ya los vimos. Yo la voy a leer y ustedes después, por supuesto, van a tener oportunidad de, en los apuntes o en el mismo texto del concilio, buscarla. Dice así, Sacrosanto Concilium 7. Realmente en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre eterno. Entonces, viene hablando de Cristo. Y dice que Cristo, en esa obra tan grande, atención, señala dos fines, por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados. A eso vino Cristo. Cristo vino a ser como hombre, a realizar el culto perfecto que el Padre merecía, y como Dios, a divinizar al hombre, a rescatarlo del pecado. Si el misterio pascual de Jesús tenía esos dos fines, la gloria perfecta del Padre y la santificación del hombre, también la liturgia tiene siempre estos dos fines, la gloria de Dios y la santificación del hombre. Por eso se habla de culto y santificación. Y esto no tenemos que perderlo de vista. ¿A qué vamos a la celebración litúrgica? Y acá pongo un ejemplo de la misa, ¿no? A veces nosotros, por algún motivo X, supongamos, vamos a misa y no podemos comulgar. Y entonces alguno dice, no, pero si no puedo comulgar, más vale no voy a misa. Pero eso es una concepción reductiva. ¿Por qué? Porque ahí yo estoy perdiendo de vista que a la misa no voy solo a que Dios me santifique y alimentarme de Él. Voy también a darle culto. Y si yo voy a misa y no puedo comulgar y no me puedo confesar, pero sé que no puedo comulgar, si ofrezco mi corazón contrito y humillado
y me ofrezco a mí mismo, voy a unirme al culto que el Hijo le da al Padre eternamente y que le da sobre todo en su Pascua. Entonces, incluso aunque yo no pudiera recibir en ese momento el máximo regalo que es la comunión sacramental, sí puedo ofrecerme a mí mismo en alabanza a Dios. Las dos dimensiones son importantes. Y dentro de cada acción, por ejemplo, en la liturgia de las horas, parece como que es más preponderante la dimensión de culto, de la gloria de Dios. Es como una alabanza, pero también en esa alabanza nosotros recibimos santificación, recibimos el Espíritu Santo. En un bautismo parece que es más preponderante, bautismo de niños, por ejemplo, la dimensión de santificación, porque el niño en realidad no puede hacer nada por sí mismo. Está ahí como recibiendo gratuitamente todo el amor de Dios, aunque él todavía de manera libre no puede darle culto de manera consciente, ¿sí? Pero los dos fines son los fines de la liturgia. Entonces, dice el concilio, con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que mediante signos sensibles se significa y se realiza, según el modo propio de cada uno, la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público. Bueno, como verán, no es tan sencilla, parece como medio enredada, pero sí nos tiene que quedar claro esto. Es la participación de la Iglesia en el sacerdocio de Cristo, en el ministerio sacerdotal de Cristo. ¿Qué es el sacerdocio de Cristo? ¿Qué hizo Jesucristo en la máxima manifestación de su sacerdocio? Dio culto al Padre y como mediador trajo la santificación para la humanidad. Con la liturgia nosotros nos asociamos y somos beneficiarios también de esa doble dimensión, ascendente y descendente. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de signos y símbolos, mediante signos sensibles, que son, en el caso de los sacramentos, signos sensibles y eficaces. Esto es muy importante y el Papa dice, ¿por qué hoy por hoy cuesta a veces comprender la liturgia? Porque nuestro mundo contemporáneo ha perdido la capacidad de percibir los símbolos, incluso de percibir el valor simbólico del cuerpo. El cuerpo o es exaltado y es como que se da un culto al cuerpo, como que se lo diviniza, o es despreciado, o es visto simplemente como materia biológica. Yo hago con mi cuerpo lo que quiero. En cambio, el cuerpo es el lugar de la manifestación de la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que el culto a Dios pasa por los signos, estamos diciendo el cuerpo es bueno. Hay un punto de partida que es la valoración del cuerpo humano. Nosotros no tenemos que prescindir del cuerpo para dar culto a Dios. Sin cuerpo no hay liturgia. Sin cuerpo no podemos ni recibir los sacramentos, ni cantar, ni arrodillarnos, etc., ¿no? Entonces, la liturgia, en el fondo, pone de manifiesto esta visión positiva sobre el cuerpo humano que tenemos nosotros los cristianos. A través del cuerpo se expresa, se manifiesta el mundo interior. Esto lo vamos a ver sobre todo en la unidad 5, la clase de la semana próxima. Entonces, un intento así de definición muy cortito, lo van a tener en el apunte, tratando de resumir los elementos hasta ahora. La liturgia es la acción sagrada a través de la cual, con un rito, en la iglesia y mediante la iglesia, se ejerce y continúa la obra sacerdotal de Cristo, es decir, la santificación de los hombres y la glorificación de Dios. ¿Qué pasaba entonces con la belleza? Con la idea estética. ¿Tenemos que rechazar esto de buscar la belleza? No. Sí tenemos que darnos cuenta de que algo es bello, litúrgicamente hablando, en la medida en que revela el misterio. O sea, algo
es bello, verdaderamente bello, cuando manifiesta visiblemente algo de esta realidad invisible y hermosa que nosotros tratamos recién, aunque sea de describir muy someramente. La belleza litúrgica es una belleza sagrada, es una belleza no exactamente igual a la que, por ejemplo, se maneja en la preparación de otras celebraciones humanas. Esto lo vamos a ver, si Dios quiere, mañana, ¿no? La diferencia, la continuidad y la diferencia entre las celebraciones humanas y las celebraciones litúrgicas. Y por lo tanto, los ritos, para darle el verdadero sentido, primero tenemos que conocer y comprender a fondo el misterio invisible. Cuanto más yo he descubierto y Dios me está revelando esta dimensión invisible de la liturgia, mejor yo voy a poder vivir los ritos, ¿sí? Y esto quiero poner solo un pequeño ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, en la Santa Misa, yo puedo enseñarle a los niños a hacer la genuflexión o puedo enseñarle a los niños a cómo arrodillarse en el momento de la consagración. Y a un adulto también, les puedo decir, arrodíllate así, poné las manos así, poné la cabeza así. Pero hasta que esa persona no le caiga la ficha, bueno, a mí como sacerdote, no me caiga la ficha de que estoy ante el 3 veces santo, eso va a quedar así como algo duro, como algo rígido, como algo externo y artificial. En cambio, cuando yo me encontré con el amor redentor de Cristo presente en la Eucaristía, nadie me tiene que enseñar cómo arrodillarme, porque es como que se manifiesta, ¿sí? Aunque a veces hay que moderarlo, como vamos a ver que en el ámbito litúrgico tenemos que buscar una cierta armonía, porque si no, también se perdería la unidad celebrativa. No sé si se entiende. Lo externo tiene que manifestar lo interno, ¿sí? Entonces, cuanto más convencido, enamorado, apasionado, fascinado por el misterio que está allí, lo externo va a ser más precioso, sin artificiosidades, ¿no? Sin como una cuestión, no se vuelve ensayado, por decirlo así. ¿Por qué? Porque Dios te atrapa el corazón y se manifiesta de manera mucho más sensible lo que allí está ocurriendo, ¿no? Y en cuanto a la noción jurídica, por supuesto que es muy importante, ¿no? Esto que decíamos, cuidado con una excesiva creatividad, cuidado con reducir todo a cumplimiento, cuidado con la excesiva creatividad. Ahí en el apunte van a encontrar una reflexión que creo que es linda sobre cómo en la celebración, al menos como nosotros la vivimos hoy, tenemos elementos que se repiten siempre y tenemos una cierta novedad. Ninguna liturgia es exactamente igual a la anterior. A veces cambian las lecturas, diríamos que prácticamente todos los días tenemos lecturas distintas. Los sacerdotes, hay elementos, por ejemplo, de la misa o elementos de la reconciliación o incluso de un bautismo que los hacemos siempre iguales, pero hay otros que van variando, las moniciones, las introducciones, la elección de los textos, bueno, en el caso de la reconciliación, el consejo, el modo de introducirlo. Hay una repetición que es necesaria, pero hay novedades, pequeños matices, breves frases que van coloreando las plegarias, las oraciones de los fieles, los cantos que van acompañando también, como vamos a ver, las distintas celebraciones. Entonces, ni la liturgia es absolutamente siempre igual, ni tampoco es siempre totalmente distinta. Hay una repetición, hay una novedad, y en esta armonía entre repetición y novedad encontramos también como este camino por el cual de celebración en celebración nos vamos preparando a la vida eterna, ¿no? Esa liturgia perfectísima y eterna en el cielo. Termino con el último puntito, que es la relación entre fe, liturgia y vida, y ya, si bien yo ya lo adelanté, pero me parece importantísimo cerrar. Es el misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia a fin de que los fieles vivan de él y den testimonio del mismo
en el mundo. El Papa Francisco lo citaba también en Decidere Desideravi. Los cristianos nos vamos transformando en aquello que celebramos. Deberíamos ir transformándonos en aquello que celebramos. Por eso se dice que la Eucaristía, pero podríamos decir también la liturgia, es la forma de la vida cristiana. Lo que celebramos va impregnando nuestros pensamientos, sentimientos y va inspirando también nuestras acciones y nuestras decisiones. Por eso es tan vital para la vida de la Iglesia. Así que bueno, ahora voy a hacer un Gloria para finalizar. Pongo fin a la grabación y los que se puedan quedar unos minutos más, si alguno tiene preguntas o comentarios, podemos interactuar. Pero el desarrollo de la clase termina aquí. Ya voy a permitirles habilitar sus micrófonos luego de hacer el Gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.